Bienvenidos al episodio número 9 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es prácticamente un Wikipedia humano, nos explica temas de los cuales muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es tan cierto. Si ustedes son de esas personas que son muy curiosas y que les gusta seguir aprendiendo y no quedarse con la duda de nada, este es el podcast para ustedes. Y también si son fans de la historia y de la ciencia, quédense a escucharnos. Hola, soy Fernando Navarro y hoy hablaremos de un hecho histórico, específicamente de una batalla que dio inicio a la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Hola, yo soy Rubí Navarro. El episodio de hoy trata sobre una batalla que es muy importante para la historia de México, pero en el mal sentido. A partir de esta batalla es que se da pie a la famosísima pérdida de territorio concedida gracias al señorito Antonio López de Santa Anna. También en este episodio vamos a desmitificar muchos personajes y algunos de los relatos que, los gringos se han encargado de hacerla sonar mucho más gloriosa de lo que fue, tanto los hechos como a sus personajes. Para ellos es un motivo de súper orgullo, pero aquí nos vamos a encargar de ser un poco más concisos y de bajarles un poquito los humos. La batalla de la que hablamos es la batalla del Álamo. Esta batalla tiene dos lados, como todas las batallas, la versión de los vencedores y de los vencidos, pero lo curioso es que en esta batalla los vencedores se encontraron posteriormente de rodillas, avergonzados, y a la fecha seguimos sufriendo la vergüenza de la derrota por Texas, iniciada en la batalla del Álamo. El Álamo era un puesto de avanzada. En ese tiempo, en 1717, que fue cuando se fundó, era un presidio. Actualmente la palabra presidio habla como es una prisión, pero en realidad está descompuesta. O mejor dicho, no es tomada como en ese tiempo lo era. Un presidio era como un puesto de avanzada. Conforme los españoles iban avanzando en América y sobre todo en México hacia el norte, iban dejando puestos de avanzada o misiones, que eso fue lo que pasó con el Álamo. Posteriormente, un fraile franciscano, Antonio de Olivares, la convirtió en una misión. Esa misión dio refugio a indígenas, se enseñaba a las personas a tener un oficio, carpintería, tejer algunos telares o varias digamos, vocaciones o profesiones, y allí se intentaban lograr. Posteriormente, ese mismo lugar, esa misión, se convirtió en un hospital. Tuvo diferentes funciones, como les estoy contando. Pero jamás nadie creyó que algún día se convertiría en el símbolo de la gloriosa gesta de un país naciente, los Estados Unidos, nada más y nada menos que la máxima potencia mundial. Corría el año de 1821, cuando México recién estaba independizado de España. La Nueva España se convertía en México. Y en ese mismo año, en 1821, llegaron colonos a la zona que es el estado de Texas actualmente. Llegó el señor Austin con su hijo Stephen Austin. Él se llamaba Moses Austin, y su hijo Stephen Moses llegaron con 300 familias a lo que es cerca del río Brazos. El río Brazos está cerca de donde era la misión de San Antonio. Ahí se asentaron pidiendo al gobierno mexicano. Bueno, en ese tiempo no lo pidieron, sino que el gobierno mexicano se dio cuenta de que estaban llegando algunos colonos. Entonces, el gobierno mexicano optó en ese momento, recién se había independizado, estaban realmente las cosas, digamos, muy frágiles. No había un gobierno que pudiera sostenerse por mucho tiempo. Entre los mismos que habían obtenido la victoria de la independencia, pues se metían zancadilla unos a otros, todos se llamaban traidores. Todo estaba inestable, pues. Era inestable totalmente el país. Entonces, ¿cómo iban a cuidar la zona norte que estaba
prácticamente despoblada. Es más, el problema de la zona norte del país eran los indios, los comanches, los apaches, El que problema. ese era el problema, porque entraban y pues a personas que tenían sus ranchitos o sus granjitas, llegaban y le robaban caballos, vacas y asesinaban a los mismos granjeros. Entonces, ese era realmente, llamémosle el problema del norte, porque estaban desprotegidos, entraban los indios y como a su casa, pues, ¿por dónde? ¿Quién se los impedía? Despoblado y no había fronteras físicas, ni tampoco había un sistema de vigilancia militar, ¿no? Para impedirlo, así que entraban como a su casa y hacían los desmanes que ellos querían. De hecho, en un libro sobre no sobre el Álamo, el libro se llama Cómo perdimos Texas, escrito por una señorita o señora de apellido Moyano Paisa, no recuerdo su nombre. Ella decía, es en el único libro donde he visto esa descripción, los comanches entraban mucho al país y entre los comanches estaban sus enemigos de las tribus indígenas norteamericanas, Ujú. pero los comanches eran antropófagos, o sea, ellos se comían a la gente. Ay, güey. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues tenían esa fama y aparte había un jefe indio que no recuerdo el nombre, ahí inclusive en el libro de Moyano Paisa lo describe, que a él le encantaba comer gente, o sea, él se daba sus festines de enemigos y de personas porque pues a él le encantaba la pierna rostizada de gente, cabrón. ¿No le gustaba alguno en específico, como los bebés o...? No, no, él comía, decía ahí, se comía a sus enemigos, o sea, estoy asumiendo que eran indios en pie de guerra, adultos, pero no, en realidad nunca veía un relato de que comiera bebés ni nada por el estilo. Que Ah, puede bueno, ser, ¿no? mínimo Finalmente. era decente, pues. Eso sí, Hay que decentísimo. reconocerle. No, sí, 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 no, y se lavaba las manos antes de comer y Oh, todo. fíjate. Sí, sí, no era así nada cochino, no. Era un tipo que se echaba sus piernas de gente, de persona, y tranquilito se limpiaba, se lavaba los dientes y todo. Ay, sí, figúrate, ¿no? Entonces, en ese mismo año que llegan esas 300 familias de origen norteamericano, con el señor Austin, con Moses Austin, de repente el gobierno no reacciona, pero después, a los años, estoy hablando de 1827, empiezan a decir, oye, ah, para esto empezaron a llegar más colonos y más colonos. Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que parar esto porque se va a colonizar, Gabriel. Después, ¿cómo lo sacamos o cómo le vamos a hacer? Entonces el gobierno implementa un sistema donde dice, ¿saben qué? Sí se pueden venir, pero hay dos condiciones. Tienen que ser católicos y tienen que tener, los que vengan solteros tienen que tener una esposa mexicana. Ah, Sí, entonces en este caso, pues esos eran los requisitos. Pues, más fácil no se las podían poner, ¿no? Entonces, se fue llenando de población y había advertencias claras, ¿no? ¿Saben qué? Estas personas están llegando no como colonos solicitando asilo o solicitando una tierra para sembrar, están llegando como conquistadores, literalmente. Y lo que era peor, un historiador habla de que llegaban con una actitud tan petulante como de que eran pues ya existía en ese tiempo la doctrina Monroe, ¿no? Que América para los americanos. Entonces, si esta tierra está sola, nosotros podemos tomarla. Tomámoslos de los indios que mm, estaban ahí presentes, que no tomemos esta que está sola. uy. Entonces se empiezan a generar, bueno, para ese tiempo José Antonio Navarro, aunque su nombre es totalmente latino o español, inclusive los apellidos, él era norteamericano. Él empezó a promover, junto con Austin, la llegada de colonos y los asentamientos, pero él lo trataba de hacer de una manera ordenada, o sea, él siempre le decía al gobierno mexicano, oye, queremos ponernos aquí y acá. Creó inclusive un pueblo, fundó un pueblo que inclusive se llama, a la fecha existe esa ciudad, se llama González, así, Ah, González. órale. Entonces, en 1830, el gobierno, que en ese tiempo
ya había entrado su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna, decreta que Coahuila y Texas serán un mismo estado. Aparentemente algo simple, pero a los colonos los molestó mucho, ¿no? Regrésense a la Constitución de 1824 porque nos van a quitar nuestros derechos. O sea, caray, ya resulta que tenías que pedirle permiso, ¿no? A los colonos o sí, a los que llegaron de fuera. Llegaron porque, pues no, ¿por qué? ¿Por qué lo van a anexar? ¿A quién le pidieron permiso o qué? ¿Estamos pintados o qué? O como dijo el peje, ¿qué? ¿Somos floreros de adorno o qué? Cañón. Entonces ya se percibía un ambiente de enfrentamiento, más que de enfrentamiento, de reivindicación, ¿no? No, ¿saben qué? A nosotros nos tienen que tomar en cuenta. Y en cierto modo ya como posesivos, ¿no? Sí, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas? Esta es mi tierra y me tienes que pedir permiso. ¿Qué traes en la maletita? ¿Qué traes en la maletita? Bueno, Antonio López de Santa Anna, luego un día podemos hablar de él un capítulo completo porque este es todo un personaje mexicano. Casi todo el mundo conoce lo básico de lo malo. Que los préstamos de Santa Anna y que los préstamos de Santa Anna eran que en el tiempo en que el país estaba muy, digamos, muy caído económicamente, llegaban algunos ayuntamientos y los despojaban del dinero de la tesorería y les decían, es un préstamo para el gobierno del señor presidente Santa Anna. Entonces, ya cuando nunca se devolvió ese dinero, entonces se quedó la costumbre de decir en México, no, oye, fíjate que necesito que me prestes 500 pesos. Pinche préstamo de Santa Anna, o sea, nunca me lo vas a devolver. Ok. Nunca me lo vas a devolver. Antonio López de Santa Anna era un personaje muy, muy controvertido, pero aparte era muy singular. Él nació en Veracruz, precisamente en Jalapa, Veracruz. Aunque hay algunas versiones que dicen que no era de ahí, pero igual, pues él se escribía su historia. Es más, él se llamaba Antonio López Pérez. Okay. Antonio López Pérez. Pero él se llamaba a sí mismo, o sea, eso de Antonio López de Santa Anna es una contracción, porque él se llamaba Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Ay, ¿por qué hacían eso antes? No sé. No, él se llamaba, no, este es mi nombre, tú. Oye, o sea, si de pilón tenían un chingo de hijos antes y ponerle como 20 nombres a cada uno y ahorita te la piensas para ponerle un nombre a un hijo. Sí, pero lo que pasa es que él quería mostrar como un linaje. Él quería mostrar que tenía un linaje de sangre azul, de gente de la realeza. Por eso inclusive en varias ocasiones, porque él reinó. Bueno, sí se podría decir, ¿no? Él fue presidente 11 veces. Fue presidente 11 veces. Hay un libro que me regaló mi mamá que se llama El seductor de la patria, donde en muchas partes él ya se había retirado. Él ya se iba a su hacienda y estaba bien a gusto. Pues se juntaba un comité de personas que iban y le decían, no, por favor, regresa a la presidencia. Sin ti no somos nada, no nos desampares ni de noche ni de día. O sea, verdaderamente absurdo, cabrón. Ajá. Como si no hubiera otras opciones. Sí, pero ¿sabes qué? Una vez dijo un autor, este autor dice, Antonio López de Santa Anna era un gigante entre enanos, porque todos los que habían sido gigantes en la independencia habían sido muertos, desaparecidos, denostados. Por lo tanto, él podía sentirse como un gigante, porque habían dejado vivos solamente puros enanos. Como así de pez grande en estanque pequeño, o así pues. Sí. No tiene competencia. No tiene competencia, o pez mediano, un estanque así de pequeñito, pues ¿quién le hace algo, no? Entonces, varias veces estuvo presente en la presidencia y en los 30, a principios de los 30, pues él ya se olfateaba que se le estaban queriendo salir del huacal en Texas, y en 1932
específicamente, hay una reunión de varios, digamos, pueblos, pero yo les diría asentamientos de colonos en Texas, pues que empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer algo, pues cómo que nos están queriendo dejar fuera de la jugada. Pero ya había indicios, o mejor dicho, ya sonaba mucho el independizarse, el ser una república independiente, la República de Texas. Entonces, como empieza ese rum rum y luego llega hasta oídos de su Alteza Serenísima, como se llamaba a sí mismo Antonio López de Santa Anna, pues oye, estos cuates como que se quieren independizar. ¿Saben qué? Por lo pronto manda un grupo de soldados. Dicen, ¿saben qué? Por lo pronto vamos a desarmarlos. Y ahí en ese pueblo de González, por eso mencionaba yo que lo había número, tenían un cañoncito, y digo cañoncito porque literalmente era un cañoncitito, como el tamaño de un triciclo. De verdad, de verdad. Y Antonio López de Santana les dice, bueno, en ese tiempo más bien el general Filisola dice, ¿sabes qué? Vamos yendo por el cañón que tiene ahí en González. Diles que vamos a ir a recogerlo, que vamos a pasar por él. ¿Qué crees que contestan las autoridades? Claro, autodesignadas de González. ¿Qué? Come on and get it. Vengan y tómenlo, cabrón, si tienen huevos, cabrón. No, y en ese mismo pueblo de González está, en un monumento, está el cañoncito, y abajo dice, come on and get it, o sea, un acto de super audacia de los colonos que se hicieron respetar, cabrón, se hicieron respetar ante el gobierno federal, porque pues, ellos no iban a ¿qué deja mi cañoncito ahí? Es más, ven y llévatelo si es que tienes los suficientes pantalones. Entonces, fíjate nomás, ese hecho empezó a generar como una especie de, no puede ser patriotismo ni nacionalismo, pero digamos una reivindicación regional de que nosotros podemos ser independientes, porque vamos a depender de un gobierno corrupto, que no sirve, que es una caterva de inútiles, etcétera, etcétera. Pues que en 1835 declara su independencia. En esa reunión que tuvo, donde estaban varios reunidos, estaba por supuesto Moses Austin, estaba José Antonio Navarro, y estaba un ex gobernador del estado de Cincinnati, que era Sam Houston. ¿Te suena el nombre de Houston? Sí, y pues también Austin. Exactamente. Austin, la capital del estado, y Houston, una super ciudad. Perdón, él era ex gobernador, pero de Tennessee. Ok. Entonces, declaran que ya van a ser independientes. Para ese tiempo, Sam Houston les dice, ¿saben qué? Yo me regreso a Estados Unidos y me voy a traer un ejército. Me voy a traer un ejército por si estos muchachos se nos quieren poner roñosos. Porque ya basta de humillaciones. Ya basta. No podemos seguir soportando cuando pues hacían lo que les daba. Ofendidísimas. No, ya hacían lo que les daba su regaladísima gana, ¿no? Entonces, resulta que llegan las noticias con Antonio López de Santa Anna y le dicen, ¿sabes qué? Pues estos individuos declararon su independencia. Y Antonio López de Santa Anna, que era muy astuto, dijo, no, muy probablemente detrás de esto esté la Unión Americana, que no se ha comprobado, pero es casi como tan obvio, ¿no? Como cuando se queman los frijoles, ¿no? Que dices, oye, aquí huele a que frijoles quemados. No, aunque hayas puesto 20 botellas de desodorante, ¿no? O sea, realmente esto... y también esto se puede deducir porque en 1826 el gobierno en turno de los Estados Unidos intentó comprar Texas. O sea, fíjate cómo le hizo. Dijo, oye, te estoy ofreciendo un préstamo de tanto al gobierno mexicano. No sé, miles de dólares, porque en ese tiempo miles, pues es. Sí, era un montón. Pero nosotros no lo pedimos. No, pero te lo prestamos. Pero prestamos pero ¿sabes qué? Déjanos en garantía el estado de Texas. Como dice, ¿no? Como dice una tía. No necesitamos el préstamo, muchas gracias. Aunque sí se necesitaba, pero igual se sabía que Estados Unidos ya, para esos años, Estados Unidos ya era un país
que se había independizado, tenía pues prácticamente 50 años de haberse independizado y ya había mostrado las uñas, ya había mostrado su voracidad ante la toma de territorios, fuera de quien fuera, y cómo, por ejemplo, Luisiana se lo arrebató a España, de una manera, digamos, de una manera truculenta, ¿no? Alegando que las fronteras y que total, los hicieron bolas a los españoles. Y los españoles, como en ese tiempo estaban peleando con varios países por mantener la colonia, pues dijeron, está bien, ya, Ok, ahí ok, está bien, ya, ahí pues, déjalo, ahí déjalo. está en tu chingadera. Ahí está tu chingadera. No, perdón, la Florida, no Luisiana. Luisiana le pertenecía a Francia. Luisiana sí, por sí. Luis XIV. Perdón, la Florida. Oye, sí, como no, mira, aquí están los límites, y mira, si volteas a ver por acá de ladito y verás que... Total que no podían pelear los españoles, dijeron, no, pues no tiene sentido. Entonces, ya habían mostrado las uñas los gringos. Antonio López, por consejo de su grupo asesor, ¿sabes qué? Yo creo que va a tenerse que tomar medidas, digamos, más agresivas. A lo que, pues, Su Alteza Serenísima dijo. Su Alteza Serenísima dice, pues yo creo que sí. Y manda, en 1835 manda una comisión, diciéndole, ¿saben qué? No vamos a permitir que se independicen. Este estado, primero, está fusionado con Coahuila, en primer lugar. Y en segundo, pertenece a México. No lo vamos a permitir. Y esta comitiva, pues fueron maltratadísimos, ¿no? Y por poco hasta pierden la vida, ¿no? No todos, pero sí unos que... Entonces, ya estaban muy crecidos, ya estaban muy soberbios. Y en un libro de Paco Ignacio Taibo III, que se llama así, El Álamo, da una especie de, ¿cómo llamarlo? Una especie de analogía de cómo se independizó Texas. Haz de cuenta que te vas a una oficina de Mérida, a un café de Mérida, y está un amigo tuyo colombiano, está otro amigo que es francés, otro amigo que es guatemalteco, otro que es inglés y otro que es holandés. Y se juntan en el café y dicen, ¿cómo van a independizar la península de Yucatán? O sea, absurdo, pues, o sea. Pues sí, gente que ni les incumbe. Ni la conocían, ni nada, pero así, con toda la desfachatez del mundo. Otro indicio de que Estados Unidos les mostraba respaldo. Porque no se necesita, digamos, que la inteligencia mundial para saber que no te vas a aventar contra un gobierno federal establecido y con un ejército fogueado, nomás porque quieres, sin saber que algo te puede respaldar, ¿no? Como el típico bravucón que listo, este cuate está medio chaparrito y se le está tirando cajeta a ese gigantón. Una de dos, o está drogado, está pedo, o sea, tiene a alguien que está por ahí cerca, o algunos. Entonces, de ahí que también se ve ese indicio, ¿no? De la presencia norteamericana. En el mismo 1835, a finales, decide Santa Anna mandar al ejército mexicano, y durante prácticamente los 3 últimos meses de 1835 hubo escaramuzas entre los tejanos y el ejército mexicano. Y se tronaban el ejército mexicano. Ay, o sea, no, haz de cuenta, no mandaban suficiente gente, ni los mandaban suficientemente pertrechados. Entonces les ponían una revolcada. No, pues más se crecían los pues tejanos. Decían, no, hombre, somos invencibles, güey, no mames. Ahora sí, déjense venir. Déjense venir los que quieran, de uno por uno, nomás hagan fila, güeyes. O sea, claro, o sea, haces que en vez de aplastar, estás realmente creando todas las condiciones para que sienta el enemigo que te puede someter, que te puede hacer lo que quiera sin el menor problema, porque me avientas al ejército y te lo juego 4 veces seguidas. Y le estás reafirmando, pues, sus ideas. Ratificando, no, ¿sabes qué? Aquí no nos sacan ni con dinamita.
Entonces fue su propia Alteza Serenísima, Antonio López de Santana, quien decide ir a la guerra. Una cosa que tenía de las cosas características de Antonio López de Santana es que él es el único presidente de México que ha participado en guerras personalmente. Ah, o sea que él iba Él presencialmente. estaba al frente del ejército en varias ocasiones. De hecho, él perdió un brazo en una batalla. Ah, órale. Entonces, mínimo eso sí se le reconoce que tiene valor. sí, el tipo sí era valeroso, o sea, sí, no, como dicen, sí la atoraba. Es el único presidente que se montaba en su caballo y iba directamente a la guerra. Y fue lo que hizo, dijo, pues no cabe duda que para que las cosas se hagan bien, tiene uno mismo que hacerlas. Maldita sea, tengo que hacerlo todo yo. Ahora también tengo que hacerlo yo esto. Ok, vámonos. Y pues obviamente, como era el presidente, pues traía todo un grupo que le llevaba su ropa, que le tenía su tienda donde iba a dormir, que lo lógico, ¿no? Porque pues no iba a dormir a monte pelón, como dicen. Llega en 1836 a Texas y comienzan las escaramuzas y las batallas. En este estado de cosas ya no era lo mismo. El ejército mexicano venía mejor pertrechado, mejor equipado y mejor dirigido. De hecho, traía dos grandes generales, aparte del general Santana, que en realidad sí sabía de guerra, sí sabía de estrategias de guerra. El general Filisola y el general Castrillón, Fernández de Castrillón, que era un excelente militar, nomás, pues no muy reconocido por la época en que vivió, como le ha pasado a muchos personajes, ¿no? Llegan las columnas mexicanas y empiezan poblado por poblado, poblado tras poblado, a luchar y a ganar. Fueron ganando terreno. En ese momento, en San Antonio, dejan de escuchar las voces de que viene el ejército mexicano y que está comiendo hasta la gente, cabrón, aguas, y que lo estaban rostizando. Y que partiendo madre. Es clasiquísimo eso, yo lo he visto en casi todas las batallas, si no en casi todas las batallas, en casi todas las guerras que tienen que ver con cuestiones civiles que empiezan unas leyendas terribles acerca del enemigo y que a veces resultan contraproducentes, como veremos en alguna ocasión cuando hablemos de conflicto de Oriente Medio. Entonces, el Álamo en ese tiempo se había convertido, ya era un refugio de muchos colonizadores y personas que mencionaban que tenían cierta alcurnia, cierto mando, o que eran personas especiales. Uno de ellos, Bill Travis, que él decía que condecoradísimo en Estados Unidos y que había hecho y deshecho. Que hacía popó con olor a flores. No, y que iba al baño y salía yogur, cabrón, de sabores. Yogur griego. Entonces, este tipo en realidad era un vividorzazo, que prácticamente lo habían corrido en donde estaba, en donde estuviera, casi hasta del baño. Entonces, llega ahí como colonizador, llega a Texas, llega a San Antonio, mencionando, como les digo, que traía un currículum envidiable, que traía... Y el tipo se fue convirtiendo en un líder de opinión, y después se convirtió en un líder de guerra. Sin embargo, su pasado no lo respaldaba nada. Asimismo, llega otro individuo que se convertiría en una super leyenda. Se llamaba David Crockett. David Crockett, para que se den una idea, mucho tiempo en Hollywood se metían unas gorras como con cola de castor. Ah, sí. Pues esas gorras eran supuestamente la que traía David Crockett, porque David Crockett decía que él era un naturalista, que él anduvo en muchas montañas, en los Apalaches, en las Rocallosas, en los pantanos, recolectando información para el gobierno de los Estados Unidos en cuestión biológica, en cuestión de naturaleza, en botánica, de fauna, climática, etc. Aunque, pues la realidad es que nunca se
comprobó eso. Lo que sí que el tipo decía, ¿saben qué? Pues yo conozco de punta a punta, es el país y conozco mucho de estos temas. Pero David Crockett llega ahí y también es muy bien recibido. Dicen, hombre, vamos a tener un intelectual entre nosotros. Y lo alojan y pues el tipo también era un pendencierillo, ¿no? De medio pelo. Sin embargo, pues a la hora que empieza a avanzar el ejército mexicano, se refugia en el Álamo él también. En ese tiempo, Bill Travis se enfermó, o sea, el tipo tenía una fiebre, probablemente disentería o difteria, pero estaba muy enfermo cuando empieza a llegar la noticia de que cada vez estaba llegando más cerca del ejército mexicano. El ejército mexicano llega a principios de marzo, cerca del Álamo. Primero que hicieron fue buscar entre el pueblo, pues a las personas, digamos que a los líderes, y les dijeron, ¿sabes qué? Todos están refugiados en el Álamo. Pues díganles que se rindan, se tienen que someter al Estado mexicano, porque esta es una tierra que no les pertenece. Y van y les advierten, ¿saben qué? Llegó el ejército mexicano, llegó inclusive el mismísimo presidente del país, Su Alteza Serenísima, Antonio López de Santa Anna, etcétera, ¿no? etcétera. Etcétera. Se les acababa la saliva cuando hacían todo el nombre completo. Y les ordena que se rindan y se les va a respetar la vida. Así nada más. Se les va a respetar la vida. La dignidad, quién sabe, eso no Sí, eso prometemos no se lo nada. prometemos, ¿no? Porque tenemos un puño de soldados que tienen meses que no ven a sus señoras, entonces eso sí no sabemos decirles. Ni para qué nos atrevemos a decirles mentiras. Miren, nosotros estamos siendo honestos, pues, hay que ser claros. Hay que ser claros, ¿eh? Y en esto, pues, ¿para qué mentir, no? Cuando se trata de la dignidad, de la humanidad, hay que decir la verdad. Entonces, pues, empieza el refuego de que llegaron y se empiezan a instalar los ejércitos mexicanos. Y entonces Antonio López de Santa Anna da una orden, ¿sabes qué? Toca a degüello. A degüello es un toque de clarín que significa o te rindes o te mueres. Sí. Significa que los que en ese momento no salen y se rindan, cuando inicie la batalla, aún queden vivos, los van a matar. Estás muertísimo, si Estás no muerto, sales o sea, ahorita. no sales, estás muerto. Y la batalla, empiezan a posicionarse a los lados y se tardó como un par de días Antonio López de Santana hasta que estuvo en un punto donde él sentía como que se iba a quebrar todo el espectáculo. ¿Quién me ha hecho la función? Pues empiezan, General Castrillón, Su Alteza, pues ya estamos listos. Empiezan entonces en la madrugada del 6 de marzo, 1836, inicia la batalla del Álamo. Empiezan con disparos de cañón y empiezan a llegar columnas de soldados que pues no podían entrar así con nomás, había que derribar la puerta e ir protegiéndose de los, no eran francotiradores, pero eran de los fusileros o de la gente que tenía rifles en el Álamo y que pues iba tronando a soldados mexicanos conforme iban llegando, ¿no? Conforme era su turno. ¿Quién está el 38? Yo, ¡pum! Entonces, empezaban a llegar, iban llegando en oleadas, según la estrategia del general Castrillón, que era una estrategia correcta, o sea, no vamos a llegar todos en bola, sino vamos a llegar y conforme nos vayamos posicionando, van a ir saliendo las siguientes columnas. Pero en la redacción o en las historias del heroísmo del Álamo, dice que los héroes que estaban dentro del Álamo rechazaron una y otra vez la llegada de los mexicanos. O sea, no es que rechazaron otra vez, es que estaban llegando en oleadas. No era que los tronaban y luego, pues otra vez y otra vez. Ahora otros, ahora ustedes. 5 a la vez, 6 en fila. No, o sea, estaban en oleadas. Logran penetrar y estaba muy fangoso, muy lodoso. Y uno de los precisamente el general Filisola, dice, realmente aquello era una escaramuza, una melee, era una carnicería, porque inclusive como todavía como la batalla se estaba dando en horas todavía de la madrugada, había veces que hasta tus mismos compañeros te disparaban. O sea, pues ya ni veían. Allá está moviéndolo, pum.
Ay, güey, era mi compa el chino. Entonces, pero realmente como ya entrando, pues obviamente no eran como los de Misión Imposible, ¿no? Que tenían un plano súper exacto de cómo están las instalaciones de un lugar y que vas a Que yo entrar te por abro aquí. paso por aquí. Por aquí nomás cae mi brazo, así que voy a... No, pues iban a llegar y pues verían cómo estaba adentro para distribuirse, ¿no? Entonces eso hace que haya una tremenda confusión mientras ellos entran y se apilan, se hacen bola en ciertas puertas, se hacen bola en otras, unos a otros se disparan y empiezan a matar a norteamericanos. Verdaderamente se hizo una carnicería, realmente fue una carnicería. Llegan y está en su lecho de enfermedad Bill Travis, él trae una pistola y se lo truenan, ¡pum! Pero dicen unas historias realistiquísimas, que antes de morir le echó 17 soldados mexicanos, cabrón. Ay, güey. No sé. Traía una pistola de 8 balas, pero como que a lo mejor iban en fila, entonces atravesaban a 3 soldados al mismo tiempo, o algo. Fíjate, y la gente festejándole a Chuck Norris. Este es el verdadero. Chuck Norris es un pendejo. Es más, lo hubieran corrido de Álamo. ¿Sabes qué? No estás estorbando. Lárgate de aquí. Llega el Arnold Schwarzenegger. Oye, ¿qué? No, gracias, güey. Gracias, aquí solitos nos lo rifamos. No. Entonces, wow, no, qué héroe. Y David Crockett dice, o sea, tenía un esclavo, porque, casi el número de personas que estaban en el pueblo, casi el mismo número de esclavos había. Los esclavos no son personas. O sea, ¿cómo decirlo? Habitantes y los tenían, sí, perdón, pero voy a decir, eran personas libres y personas esclavos. Libres y esclavos, ándale, estás correcto, muy bien, exactamente, sí se dice. El mismo número de libres que de esclavos casi. O sea, ahí para que te des una idea de la servidumbre, de la, digamos, necesidad que ellos se creaban de que casi tenían pues un sirviente para casi cada cosa, cabrón. O sea, ya sé. Terrible, ¿no? Terrible. En ese momento, bueno, cuando empezó a acercarse el ejército mexicano, esto estamos hablando de finales de febrero, ya Sam Houston ya estaba ya traía un grupo de soldados, traía un buen grupo, traía como unos 800. Y les digo, ¿saben qué? Pues el ejército mexicano quiere ir a matar a nuestra gente. No, perdón, traía 1400 gentes que se le juntaron. Y no creo que le costó mucho trabajo. No, pues en ese tiempo, si te dicen, vente, va a estar fácil y vas a ganar tierras. A huevo. Échale, vamos, o sea, pues nosotros tenemos a sabiendas, pues de que también tenían las armas más modernas para su época, por llamarlo así. Pues se arma la batalla. Hay mucha, ¿cómo se dice? Hay historias contradictorias, pero las gentes del Álamo dicen, los historiadores del Álamo no autorizados, pero que glorifican esta historia, dicen que la batalla duró todo un día. Que fue un día. Lo que sí es cierto es que Antonio López de Santana dice que sí se defendieron con fiereza. Y en uno mismo de los reportes dice que David Crockett apareció muerto junto a un sinnúmero de soldados mexicanos, donde a 15 los había matado con su propio puñal y a otros tantos con su rifle, cabrón. O sea, wow. No, bicho, Norris, a chingar a tu... Aquí no sirves, güey. Y otros 34, nomás con un codazo los iban a matar. Sí, no. A otros con pedradas. Fíjate, a otros con la nuca también. Sí, lo tumbó 2 cañones a pedradas. No, si el tipo se las traía. Impresionante. Impresionante. Entonces, y dicen que, o sea, decía su esclavo Joe que cuando lo encontraron estaba casi entre 30 cadáveres de mexicanos, 15 de ellos muertos con su propio puñal, y que él estaba muerto con un balazo en la frente y una sonrisa en su boca. Pinches gringos, qué mamones. No, hombre, ese David Crockett. No mames, cabrón, no mames. Más, ya quiero un póster de él en mi cuarto. A ver si lo conseguimos, porque veas cómo se están vendiendo. Cotizado, ¿verdad? Cotizadísimos. De hecho, hablando de eso de cotizadísimos,
Después de que se independiza Texas, se empiezan a vender souvenirs, fíjate, pues dejarán de ser gringos. Ujú. En 1845 se empiezan a vender souvenirs sobre la batalla del Álamo, desde mochilas como la que traía David Crockett, desde las gorras como que traía David Crockett, desde las casacas que traía Bill Travis. No, de lo que te puedas imaginar. Decía inclusive curándosela un historiador norteamericano que se llamaba, es más, no estoy seguro si aún vive, Kevin Young, dice, no hombre, se vendían tantos pedazos del rifle de David Crockett que la cruz de Cristo que se ha vendido en millones de pedazos no es nada, cabrón. O sea, no, la cruz de Cristo no le hace sombra a los pedazos de astilla del rifle de David Crockett, cabrón. Entonces los que venden souvenirs afuera de los conciertos se quedan cortos. No, pues, bola de principiantes, losers. ¿Te acuerdas del que te platiqué que íbamos saliendo de un concierto y que estaba vendiendo tazas y que decía, tazas de estos güeyes? Ya ni se acordaba. Sí. Guns N' Roses. Sí, eran de Guns N' Roses, pero tazas de estos güeyes. En el Estadio Jalisco que... pero tazas, de estos güeyes. No, pues sí, pues él estaba vendiendo tazas, no tenía por qué saber ni quién ser. Sí. A ver, ¿cómo se llama el cantante? Me vale madre, ¿vas a comprar o no? ¿Vas a comprar o no? No, hombre, entonces, pues, se termina la batalla de manera horrenda, y digo horrenda porque en realidad sí fue una verdadera carnicería. Sin embargo, solamente falleció una esclava que se interpuso en el fuego cruzado en el patio del Álamo, y todos los demás, los esclavos, mujeres y niños, todos se les respetó la vida y se les devolvió al pueblo. Entonces muchos de ellos contaron historias, pero muchas no coincidían, o muchas eran conforme les pedían que fuera, ¿no? Iban en el periódico, oye, enfrentaste a la muerte y que, bueno, X, ¿no? O sea, ¿para qué abundamos en el tema? Finalmente gringos, y finalmente tenían que darle un respaldo de heroicidad jamás visto. Pues, continuando con el recuento de los años, resulta que para esto, un comandante del ejército mexicano que se llamaba Enrique de la Peña. Enrique de la Peña era de origen jalisciense y era un ingeniero minero. Y él escribió por su puño y letra una especie de diario donde redacta cómo fue la batalla del Álamo y cómo fue la llegada del ejército mexicano a Texas. 600 hojas escritas con su propia mano. No manches. Pero está tan excelentemente hecha la redacción, con datos fidedignos y hasta donde da en algunas partes coordenadas, todo eso, porque era un ingeniero. Finalmente el tipo sabía dónde, qué datos tomar. Así de sencillo. Resulta que él capturó, no él, sino que él habla en su escrito que llevaban un individuo que se apellidaba Crockett y que él decía que era un biólogo. Era un biólogo y que era un individuo, pues, científico, y que pues quedó ahí dentro del Álamo por azares del destino. Era una víctima más. Era una víctima. Pues él que iba a saber que se iban a armar los cabronazos, como decían. ¿No? Yo que iba a saber que iba a haber madrazos, güey. Pues yo estaba ahí con mis hojitas y unos escarabajos, ¿verdad? Unos alacrancitos y pum. Se arma el pedo, pues yo que iba a saber. Hasta me hice del baño. Sí, me da mucha pena decirlo, pero... No, hombre, me llegó un cuate así y me gritó. No, me cagué. No, pues si te llegan así, yo también me voy a cagar. No, me cagué ahorita que hice el esfuerzo de gritar. No. Entonces, Santana, así, imperturbable, dice, di la orden de adegüello. O sea, pues sí. O sea, te di la oportunidad de que te salieras. Exactamente. Entonces, como esa orden era, o te rindes o te mueres, cabrón. Y lo iban a fusilar, y dice ahí Enrique de la Peña, que suplicó por su vida, y que Enrique de la Peña le dio mucha lástima porque sí se veía que era un hombre, pues, tranquiliño, que a lo mejor, pues, dice, sí, pues inocente. O sea, quedó atrapado en la melee, y pues lo fusilaron. Entonces, un autor gringo llamado Paul Hutton dice
que la historia es real, que está perfectamente verificable, que está perfectamente rastreable toda la información y cómo se escribió el libro, en qué época se escribió. O sea, da datos tan precisos de ciertas posiciones, columnas, distribución de la infantería, que dice, este tipo sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Él contabilizó desde los muertos y todo eso. O sea, entonces ese Paul Houghton dice, ¿saben qué? Esto que dice es real. No mames, se le vino el mundo encima, cabrón. David Crockett, no mames. David Crockett 2 veces lo interpretó este vaquero John Wayne, cabrón. ¿Qué te pasa? O sea, John Wayne inclusive le gustaba el tema del Álamo. 2 películas hizo al respecto. Es más, del Álamo se han hecho 20 películas. Wow, órale. Y 2 de ellas interpretadas por John Wayne. Y John Wayne inclusive dijo una vez una frase, porque les costó un dineral hacer una de las películas, está haciendo un calorón en Texas, y él quiso hacerlo allí, cerquita del Álamo. No, hombre, ya se los llevaba la tostada. Calorón. Y les costó un dineral, pero dijo, valió la pena porque dimos a conocer la vida de estos héroes, que estos héroes son parte de los que nos dieron patria y la madre. Entre ellos, pues, David Crockett. Y la película más reciente que se hizo sobre el Álamo fue en el 2004. Y escucha quiénes eran los que participaban. Era Alec Baldwin, era Billy Bob Thornton, era Dennis Quaid. O sea, en esos años, en ese tiempo, eran artistas, eran actores muy apreciados. Sí. Entonces los ponen a hacer esta película que se llama El Álamo en el 2004. ¿Y sabes por qué fue en ese año? ¿Por qué? No sé. Porque acababan de tumbar las torres gemelas, entonces tenían que sacar películas donde renaciera el espíritu americano, de lucha, de supervivencia, de capacidad, de empuje, un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que pusieron a actores populares en ese momento, y la película que inclusive, pues tú estabas aún pequeña, pero estaba anunciada con un cartel de buen tamaño, en Cinépolis, El Álamo. Obviamente yo no vengo a ver esta pinche película. Y yo aplaudo lo que hizo el cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, estando una vez en San Antonio, Texas, andaba medio pedo y se fue a miar a un lado del Álamo. Obviamente lo metieron a la cárcel, pero dije, ese es mi ídolo. O sea, obviamente no lo hizo con motivos ni patrióticos ni nada de eso, pero pues, güey, se le ocurrió, estoy en el Álamo y pinche baño se me hace que está cerrado, güey. Órale a la cárcel, porque el Álamo no, hombre, es un monumento sagrado en Estados Unidos. No, cabrón, o sea, ¿qué te pasa, cabrón? No, pinchoso, que diga que le fue bien que no lo llevaron a la silla eléctrica o que lo ahorcaron, cabrón, o sea, le fue bien, cabrón. Es como mearse en la bandera, casi, ¿no? Sí. Es más, a lo mejor aguantan más los gringos que se mien en las banderas, porque banderas hay muchas. El Álamo, solo hay uno. Cierto. Remember the Álamo. Bueno, esa frase de Remember the Álamo fue dicha por Sam Houston. Ahorita vamos y les platico en qué contexto. Resulta que, bueno, después de contabilizar los muertos, después de verificar, de tomar algunas, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos llamarlo? Como dinero, como botín, por llamarlo de una manera. Botín. Okay. Se empieza a retirar el ejército mexicano, pero iba como a paso de tortuga. O sea, como que Santana no traía prisa. Y no llevaba prisa. O sea, como todo, un accidente se da porque coinciden diversas situaciones al mismo tiempo. Mientras este hombre iba a paso de tortuga, el 21 de abril de 1836, Sam Houston llega ya cerca del río San Jacinto, donde está el ejército mexicano apostado. Entonces, y él trae 1,600 hombres, ¿no? Perdón, 1,400 hombres, y todos dispuestos, o sea, todos, vamos a darles, crán. Entonces, pero Sam Houston, no creas que era un tipo súper valiente ni decidido, es más, andaba medio hediondo, andaba medio pedo. Remember the Álamo, güeyes. Remember the Álamo. Acuérdense lo que nos hicieron, ¿no? O sea,
sea, esa era su frase que después quedó como una frase de batalla. Recuerden al Álamo. Cuando ya fueron todas las demás, las posteriores batallas, que le fueron arrebatando territorios a México, ese era el grito de batalla. Remember the Álamo. No, y ya motivadísimo. No, super motivación. Es como decir... Échale ganas. ¡Échale ganas! Híjole, a mí esa frase no. No, mira. ¿De qué depresiones me sacas? Se me eriza la piel, yo nomás la escucho esa frase. Se me eriza la piel de la motivación que agarro. ¡Échale ganas! Entonces, Sam Houston ahí duda, porque le platicaron lo que hicieron en el Álamo. No, cabrón, ¿sabes qué? Pinche masacre, güey, la chingada. Ay, güey, este güey nos va a querer comer, la chingada. Entonces, en su momento, cuando él duda, un individuo que había sido soldado del ejército de los Estados Unidos, que se llamaba John Wharton, le dice, señor Houston, señor gobernador, si usted quiere quedarse aquí, quédese. Nosotros, o sea, ni siquiera preguntó. Nosotros vamos a ir y vamos a pelear contra los mexicanos. Entonces, pues fue una arenga que, pues los demás, ¡sí! Y pues Sam Houston tuvo que apechugar y ahí va. Y llegan, y cuando están como a 200 metros del ejército mexicano, Sam Houston duda. Y entonces, en eso sale un individuo que, de apellido Rusk, pero no me acuerdo el nombre, de apellido Rusk, y dice, no nos vamos a detener aquí, porque si nos detenemos aquí, entonces sí nos van a aplastar y nos van a hacer pedazos. Entonces atacan de sorpresa, y el ejército mexicano se ve sorprendido, dice, un montón de gente, un montón de individuos de estadounidenses y colonos, que los empiezan a disparar. Entonces se hace una carnicería, pero al revés, cabrón. Es más, la batalla de San Jacinto duró 17 minutos. Y mientras los norteamericanos perdieron 8 personas y tuvieron 17 heridos, los mexicanos el ejército mexicano perdió 630 muertos y 750 heridos. Cuando termina la batalla, a escasos minutos, había 11 líneas de rifles de los mexicanos perfectamente alineados. O sea, ni siquiera tuvieron la oportunidad de tomar su rifle. Qué mal pedo. Horrible. Se decide la batalla en 17 minutos se decidió la batalla. Ya de retirada ya. Huye Antonio López de Santa Anna, y él dice en su diario que tuvo que huir de una manera, toda una aventura, ¿no? Trepando montañas, pasando barrancas, cruzando ríos llenos de tiburones. Oye, pero en los ríos no hay tiburones. Ay, en ese río sí había. Entonces, llega a una casa donde él se viste como persona, pues sí, se quita su uniforme, sus condecoraciones, y entonces sale de ahí de esa casa y empieza a caminar, pero lo capturan, lo capturan al siguiente día. Van y lo buscan y dan con él, y él traía una maletita muy elegante, y lo capturan unos soldados, bueno, voy a decir tejanos, porque en ese tiempo ya no eran soldados tejanos, ¿no? Lo capturan y él les empieza a decir, a ver, no me maten, móntenme a caballo y llévenme con su jefe. Pues estos decían, say what the hell do you want? No le entendían, y él les decía, hey, con el jefation, please, don't matation my personation. Entonces, estos tipos dijeron, ¿sabes qué? Vamos llevando con el jefe, porque se ve como que trae una investidura, como que se ve como que el tipo es medio... Se ve nice. Se ve medio nice, güey. Se ve medio fresilla, güey. Y pues él tratando de pasar desapercibido, y al ir llegando al campamento, los prisioneros mexicanos se le cuadran al presidente. ¡Señor presidente! Dicen, ¡ay, güey! Este es Santana, cabrón. Bienvenido, hijo de toda tu santa mamá. Lo capturan, y en ese momento este güey se apanica de tal manera que les firma lo que quisieron, cabrón. Oye, que te dejas independencia, sí, cabrón, ¿qué más? No, que este territorio, sí, ¿qué más? Pero ya déjenme ir a mi casa. Literalmente el tipo lo que quería irse a su casa. Por ahí circula una leyenda que dice, habla de una mulata, que su nombre era Emily West. Emily West, dicen que cuando empezó la batalla de San Jacinto, pues Santana se le estaba jineteando, así. Le estaba echando ping-pong papas.
De hecho, hace varios años, unos 20 años, conocí a un cubano que se llama, no sé si aún viva, Armando González, nombre muy difícil, no sé ni cómo lo memoricé, la verdad. Armando González era un cubano, ahora sí me conozco, y dice, ¿cómo es posible? México tiene una historia vergonzosa. No sé cómo le permití decir eso a este baboso, pero bueno. Dice, ¿sabe por qué México perdió la mitad de su territorio? Porque Santana se estaba cogiendo una mulata. Sí, yo, bueno, o sea, no es algo que esté comprobado. Y no, y ni es cierto, o sea, es una leyenda que se hizo famosa y empezó a decir, ¿cómo ves? Este güey lo agarraron con los pinches pantalones debajo de las rodillas. No hay ni una sola referencia, ni de los que estuvieron en la batalla de San Jacinto, ni del ejército mexicano, que Santana estuviera con una mulata. Lo que sí es cierto es que Emily West sí existió. Era de los esclavos que salieron vivos del Álamo. Okay. Lo que no se sabe es si conoció a Santana o no, eso que es irrelevante. Pero Emily West hay una canción que se llama The Yellow Rose, se llama la canción, The Yellow Rose, que habla precisamente de esta mujer que se entregó por la independencia de Texas. Toda una heroína, lo que tuvo que hacer, cabrón. Porque a Antonio López de Santana le olían los pies bien feo. Ay, no, cada héroe que hay en Estados Unidos. Entonces, hay una que no recuerdo ni cómo va el tema, de Yellow Rose, la rosa amarilla. Y que te digo, es todo un canto, una heroína. Posteriormente México perdería gran parte de su territorio, pero bueno, ahorita estamos hablando de Texas. Y Texas, 1843, recibe la bienvenida de los Estados Unidos de América como nuevo estado. No que querían independencia. Sí, ya se independizaron, pero pues querían adherirse a Estados Unidos. Estados Unidos lo recibe como un estado esclavista, o sea, había esa como especie de categorización. ¿Vas a ser estado esclavista? Sí, ¿vas a tener esclavos? Sí, bueno, ándale pues, aquí te lo voy a poner. Entonces, no, pues ya, se había integrado los Estados Unidos ya en 1848 en la guerra México-estadounidense, pues México pierde el territorio, pero ya en la guerra de 1848 es cuando llegan hasta la Ciudad de México y hay ciertas humillaciones. Pero bueno, como dice la nana Goya, eso es otra historia. Lo que yo quiero mencionar en este tema es que una historia de los Estados Unidos tan tremendamente sobada, nombrada, reconocida y honrada como la del Álamo es una farsa con F de foco mayúscula. Porque no hubo héroes, hubo un grupúsculo, una caterva de individuos que se quisieron aprovechar de un país que no tenía forma de someterlos o de someterlos a sus propias leyes. Se aprovecharon de la buena fe de un gobierno que lo que quería era llevar las cosas en paz. Se aprovecharon de un pueblo que venía de una guerra, venía de desangrarse en una guerra civil por su independencia. Y un grupo de bandoleros, porque no les puedo llamar de otra manera, vinieron e hicieron de las suyas para independizar un estado que primeramente no les pertenecía y segundo, no tenían por qué hacerlo parte de los Estados Unidos, mucho menos independizarlo. Nadie pidió eso, nadie se los estaba pidiendo, nadie. Tercero, convirtieron en héroes a un grupúsculo de individuos que eran unos vividores y unos cobardes. El tema del Álamo, los norteamericanos siguen diciendo que es un tema muy sensible. Sí, yo también estaría sensible de que me escupieran a la cara, que me robé un territorio, poniendo como bandera el heroísmo de una caterva de inútiles y ladrones malvivientes en una misión. Y luego lo convirtiera en un acto heroico de las mayores proporciones mundiales. Efectivamente, de las mayores proporciones mundiales, porque a partir de ahí, México le fue robado la mitad de su territorio, fue humillado y aún más le dijeron, tú no puedes con esto, tú no puedes con estas tierras y nosotros la haremos una mejor tierra
en aras de nuestros ciudadanos. Caray, pues ese fue nuestro episodio de hoy. Disculpen si nos pusimos un poco patriotas. Es más, la neta no nos disculpen. Lo hacemos con toda la razón del mundo. Esto se tenía que decir y se dijo. Esperamos que les haya gustado este episodio. Si aprendieron algo nuevo, por favor díganos, y si les ayudamos a lo mejor un poco a desmitificar algunos personajes que a lo mejor ustedes tenían alguna idea sobre algunos de ellos, pero si ahorita les cambiamos la percepción, también platíquenos, queremos saber si de verdad les estamos aportando conocimientos nuevos. Y también, por favor, como ya les había comentado y a lo mejor ya se enteraron, tenemos ya nuestro canal de YouTube. Entonces, por favor, vayan y suscríbanse, se llama Chismes de Historia y Ciencia Podcast. Ya sé, está largo el nombre, ya hasta le agregué la palabra podcast, pero pues, ¿qué hago? No encuentro la manera de disminuirlo sin que quede de una manera que no se entienda qué es. En fin, por favor, suscríbanse, compartan este podcast y como ya saben, más adelante ya tendremos ahora sí nuestros episodios grabados, ya nos podremos ver nosotros en YouTube. Yo sé que muchos disfrutan más las plataformas en audio, pero hay otras muchas personas más que de verdad les gusta más verlo en YouTube. Entonces, estamos aquí para tratar de llegar a las más personas posibles y de que lo disfruten más personas. Bueno, y otra vez agradecerles por todo su apoyo y síganos en nuestras redes sociales, platiquen con nosotros y si tienen también alguna sugerencia de tema, nos los pueden hacer saber por Facebook o Instagram. Hasta el próximo capítulo. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.